Entonces, vamos ahora a hablar de lo que vamos a realizar hoy. Bien, habíamos visto la clase anterior el tema de la contrarrevolución de Abascal, así como los levantamientos provincianos. Y también vimos las juntas de gobierno, ¿es cierto? A ver, les hago la pregunta, ¿es cierto? ¿No? Vimos la clase pasada el tema de las juntas de gobierno y la contrarrevolución de Abascal. Bien. Y como hemos visto, y aquí está en el chat, acá dice sí, por si acaso cualquier pregunta, cualquier cosa la escriben al chat también, vimos el éxito que tuvo este virrey Abascal para no solo reprimir los levantamientos en provincias y las conspiraciones limeñas, también en otras partes de Sudamérica, como es el caso de Quito, el caso de Chile, es el caso del Alto Perú. Ahí tuvo éxito reprimiendo a las juntas de gobierno de Quito, de Chile y del Alto Perú. De igual manera, apoyó de manera decisiva y eficaz la contrarrevolución en Santa Fe, en la Junta de Gobierno de Santa Fe, hoy Bogotá, eso es en Colombia. Luego gestionó dinero del Tribunal del Consulado en Lima para que ricos comerciantes criollos aportaran para estas campañas de contrarrevolución. Eso facilitó que la Armada Española fuera hacia Caracas y reprimiera el movimiento, en este caso, acabara con la Junta de Gobierno de Caracas y reprimiera a los independentistas venezolanos. Bien, mientras que los argentinos seguían luchando por su independencia. Para 1816, que fue el año en el que Abascal deja el virreinato, las Provincias Unidas de Buenos Aires declaran su independencia. Es decir, Abascal contribuyó con la contrarrevolución, es decir, contribuyó a sofocar los levantamientos en el Perú y otras partes de Sudamérica, pero no tuvo éxito, o en tal caso, los españoles no tuvieron éxito con la Junta de Buenos Aires y la contribución de Abascal para acabar con la Junta de Gobierno formada por las Provincias Unidas de Buenos Aires no tuvo éxito. ¿Ya? No tuvo éxito. Bien. Entonces, es así como hay, vamos a decir así, nuevas iniciativas para consolidar la independencia. Bueno, primero para alcanzar la independencia y luego para consolidarla. La consolidación es posterior. Vamos al inicio. Bien, hasta 1816 solo las Provincias Unidas de Buenos Aires habían proclamado su independencia del Imperio Español. Mientras que el Alto Perú, hoy Bolivia, Chile, Perú, lo que hoy es Ecuador, Colombia e incluso Venezuela, aún en el caso específico de Caracas, tampoco, aunque ya había justamente un acto independentista en el año 1810, pero fue sofocado por los españoles. Es decir, prácticamente no era independiente, en la práctica no. Solo las Provincias Unidas de Buenos Aires habían alcanzado su independencia. Bien, es así como da inicio a la corriente libertadora del sur. Y vamos a ver esto. Bien, entonces vamos a ver acá. Y vamos a compartir imagen. Bueno, esto no está tan grande, pero nos da una idea de cómo fueron las cosas. Bien, ya les dije, para 1816, y acá estoy compartiendo, para 1816, las Provincias Unidas de Buenos Aires proclamaron su independencia.
Un 5 de abril de 1818, San Martín vence a las fuerzas realistas. A ver, no vamos a ir muy rápido. En 1816 proclaman, como dije, su independencia a las Provincias Unidas de Buenos Aires, pero no era seguro, porque podía mandar el Imperio Español una armada lo suficientemente poderosa para acabar con la independencia. Lo que entendieron los argentinos es que la independencia debería ser continental, no solo de un pueblo, porque es fácil de sofocar. Bien, como en 1817, un señor José de San Martín, ¿ya? José de San Martín va a promover algunos planes. Dice, el primer país en proclamar su independencia fue Argentina en 1816. Luego ejecutó planes para liberar el Perú y para ello preparó un ejército, el llamado Ejército de los Andes en Mendoza. En los años 1811 a 1814 comienza las primeras sazonadas libertarias. Como para 1812 ya las Provincias Unidas de Buenos Aires, y específicamente Buenos Aires, había proclamado su independencia, y hablamos de 1810, ¿no? Esa junta de gobierno. Bien. Luego, posteriormente, para 1812, la Armada que debió llegar a Buenos Aires desde España no llega porque recibieron una orden de ayudar a sofocar la rebelión en Caracas, ¿ya? Es decir, en Venezuela, y también en Cartagena de Indias, Colombia. Entonces, se queda ahí, y también hubieron otros levantamientos en el Caribe, eso República Dominicana. Entonces, tuvieron que quedarse ahí y no se pudieron desplazar con todas las fuerzas y con todo su poderío a Buenos Aires. Bien. Además, recordar que en 1806 y 1808 Inglaterra había invadido tierras argentinas, pero no logran tomar Buenos Aires. Los argentinos logran repeler el ataque inglés y eso da la impresión a la corona española que los argentinos mantenían cierta fidelidad, lo cual no era tan cierto como lo pudimos ver. Aprovechan esto para proclamar su junta de gobierno y no va a haber mucha suerte para los españoles en ese sentido. Bien, en las sazonadas de 1811-1814 en el Perú, en el caso de Cela y en el caso, y aún más en el de Payardelli, me remito al de Payardelli, en el segundo grito libertario de Tacna en 1813, hubo algo. Payardelli esperaba a Castelli, un patriota argentino, y esperaba a Rondó, también otro patriota argentino, que Belgrano los había comisionado para ir al Alto Perú, porque Belgrano es el que dirige el proceso de independencia y el que también dirige el destino inicial de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Y así por el estilo, los argentinos buscan hacer de la independencia un proyecto continental, pero con fracasos, porque ellos plantearon ir por el Alto Perú para llegar al Perú, que era el centro del poder colonial español. Fueron fracasos tras fracasos. Castelli, Rondó, el mismo Belgrano fue y no pudo vencer a las tropas realistas, a las tropas españolas. Y había un desgaste de las fuerzas patriotas.
Es ahí donde el general San Martín, ¿ya?, les propone a la Junta de Gobierno en Buenos Aires, es decir, de la naciente nación argentina, de la nueva República Argentina, les pide fondos, les pide recursos para llevar a cabo esta gesta continental. Pero él tiene otra idea, San Martín tiene otra idea. Ya no ir por el Alto Perú, sino ir, como lo voy a explicar luego, por Chile y luego al Perú, o sea, pasar los Andes para llegar a Chile y luego desde Chile por mar llegar al Perú. Esa fue la idea de San Martín y una idea que va a tener éxito, a diferencia de las estrategias que habían fracasado por parte de los patriotas anteriormente, antes que San Martín diseñe este plan. Ese era el plan de San Martín. Es decir, bueno, más o menos con un ejército, ¿ya?, con un ejército formado en Argentina. Él iba a pasar, es decir, a ir por el paso de los Andes, a cruzar los Andes en una de las zonas más accidentadas de los Andes, más difíciles, con los climas más rigurosos que tienen los Andes en toda Sudamérica, y luego llegar a Chile. Entonces lo hará desde Mendoza para llegar a Temuco y de Temuco a Santiago. Y así es como llega San Martín a independizar Chile y luego a independizar el Perú. Otro señor, y acá, porque estamos viendo el plan del general San Martín, vamos a ver a Thomas Alexander Cochrane. Bien. Fue designado comandante de la flota naval británica. Perdón, ¿qué estoy diciendo? A ver, está muy chiquito. Pero en 1819, ya estamos hablando justamente después, ¿ya? Después de después de la independencia de Chile, porque en Chacabuco y Maipú, batallas ocurridas en 1818, como está por acá, Chile logra su independencia. Entonces, en 1819 se designa a Thomas Alexander Cochrane, a Lord Cochrane, como jefe de la Armada Marítima que partirá de Chile al Perú. Es un marino escocés. Su intervención produjo optimismo entre los realistas por su gran experiencia como marino, como navegante y como combatiente también, un marino con mucha experiencia. Y a él se le encomienda hacer el viaje y hacer la incursión marítima desde Chile al Perú, a Tomás Alexander Cochrane. Entonces, ya San Martín, con apoyo de O'Higgins, pudo independizar Chile, y luego viene la contratación de Thomas Alexander Cochrane para hacer el viaje por mar y por ende atacar a las fuerzas españolas acantonadas en el Perú. Él dirigiría el ataque marítimo e incluso logran capturar la fragata Esmeralda, un buque insignia español que era el más poderoso del Pacífico en su tiempo, y fue capturado por los patriotas, y eso les permitió poder controlar el mar peruano.
Bien. Ahora sí, vamos a compartir otra imagen. Mucho mejor y más detallada. Entonces, ahora sí, compartimos imagen. Acá tenemos una línea de tiempo. 1817. Ya sabíamos que en 1816 los bonaerenses eran en ese momento el único territorio, me remito a las Provincias Unidas de Buenos Aires, lo que ahora es Argentina, el único territorio independiente del yugo español. Bien. El 5 de enero de 1817, como pueden ver acá, San Martín inicia el paso a través de los Andes rumbo a Chile. Por si acaso, en ese paso se encuentran dos de los nevados más altos de América. El Aconcagua, el más alto, y el segundo más alto, Ojos del Salado. Ese es el paso de los Andes, la zona más alta que tienen los Andes en toda Sudamérica. Bien. El 12 de febrero de ese mismo año, Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. ¿Ya? El viaje lo emprende, y me remito a San Martín emprende el viaje desde Mendoza, actual ciudad argentina, llegando a Temuco, y de Temuco, en su paso a Santiago y Valparaíso, enfrenta en Chacabuco a los españoles y los derrota. El 12 de febrero de 1818 sucede lo siguiente. Hay una primera batalla en este año y hay una derrota de los patriotas ante los realistas. Se produce en Cancha Rayada, Chile. Derrota para los patriotas. La situación se ponía complicada, pero el 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins proclama la independencia de Chile. Toman Santiago y proclaman la independencia de Chile. Esto provoca una última y decisiva batalla. El 5 de abril de 1818 se ven las caras en Maipú con victoria patriota. Con esto los españoles se retiran de Chile y Chile queda independiente, como república independiente. A partir de esta batalla, los españoles capitulan y se van de Chile. Entonces, ya es Argentina y ya es Chile también parte de esta corriente libertadora y se convierten en repúblicas independientes, nacientes, nuevas repúblicas independientes. Para 1819, el 14 de enero, parte rumbo al Perú una expedición exploratoria al mando de Lord Cochrane. Ya les dije, les hablé de este señor, Thomas Cochrane. Y él se encargaría de dirigir la campaña naval hacia el Perú. 1820, el 20 de agosto de ese año, se embarca la expedición libertadora. Un 7 de septiembre de ese mismo año, me remito a 1820, la expedición libertadora llega a la bahía de Paracas y desembarca al día siguiente. Para 1820, el 7 de septiembre, San Martín llega con sus tropas a la bahía de Paracas. Bien. 1821, y hablamos de la presencia de José de San Martín en el Perú. Se produce primero una entrevista de San Martín y el virrey La Serna en la hacienda Punchauca, esto en Lima. Bien. Poco tiempo después, el 25 de junio, el 8 de... a ver, dice acá, perdón, acá hay un error. El 8 de enero es que se produce la entrevista entre San Martín y La Serna.
Bien, el 25 de junio de 1821, el general realista Canterac abandona Lima. El 25 de junio, Canterac, general de las fuerzas españolas, abandona Lima. El 5 de julio de 1821, José de la Serna también abandona Lima ante la cercanía de las fuerzas del Ejército Libertador. ¿Ah? Bien. Y es el 9 de julio de ese año que San Martín ingresa a Lima evitando ser visto. A ver, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, me había botado la señal. Ah, ya. Ok. Entonces, un 9 de julio de 1821, San Martín ingresa a Lima evitando ser visto. Quería estar seguro de la información recibida. Ya, porque el 5 de julio, el virrey La Serna abandona Lima. El virrey José La Serna también abandona Lima. Ya, como dijimos anteriormente, el 25 de junio, Canterac abandona Lima. El 5 de julio, el virrey La Serna también abandona Lima. Dije José San Martín, no creo haberme confundido. A ver. El virrey José de la Serna también abandona Lima ante las cercanías del Ejército Libertador, un 5 de julio. ¿Ya? Un 5 de julio. Luego, a ver, San Martín, quien no se encontraba en Lima, hablo de Lima, la ciudad de Lima, ingresa sin ser visto, porque quería estar seguro de la información recibida. Ya. Entonces, volvemos al año 1821. El 8 de enero hay una entrevista entre San Martín y el virrey La Serna. Ya se encontraba ahí y la idea de San Martín era que los españoles se retiraran por las buenas o establecieran una negociación. ¿Por qué? Porque San Martín también era consciente que estaba en el centro del poder español y que aún no tenía la fuerza suficiente para y los recursos suficientes para sacar a los españoles del país, de lo que ahora sería el Perú. Bien, pero estas negociaciones fracasan, pero ante el asedio de las tropas de San Martín en Lima, hacia Lima, el 25 de junio, el general de ese año, 1821, el general Canterac abandona Lima. El 5 de julio, al siguiente mes, el virrey La Serna también abandona Lima. La idea era que dejaran Lima para ir al centro y al sur del Perú, a la Sierra Central y al sur del Perú, para congregar fuerzas y expulsar a San Martín de Lima. Pero días después, 4 días después del retiro del virrey La Serna, San Martín ingresa a Lima sin ser visto. Quería confirmar la información que se le había brindado, de que el virrey no estaba. Bien, el 28 de julio de ese año, San Martín proclama la independencia del Perú cuando entra a Lima. Y el 3 de agosto, San Martín asume el mando militar con título de político militar, asume el mando político militar con el título de protector. Se le nombra protector del Perú. Bien. Para 1822, el primer día de mayo, San Martín convoca el primer Congreso Constituyente. Se instalan 20 de septiembre y el mismo día San Martín se dirige a Ancón y viaja a Valparaíso el 22 de septiembre. ¿Ya? Entonces deja el poder en manos del Congreso para que el Congreso elija el gobernante y quede
la República del Perú independiente. Bien. Pero San Martín no se queda ahí, a sabiendas de que la expedición que él manda a enfrentar a los españoles para que estos no llegaran a Lima a desbaratar su obra, no tiene éxito. Tiene serios problemas la expedición de Álvarez de Arenales. Entonces, él se moviliza y un 26 y 27 de julio se realiza la conferencia de Guayaquil. Esta fracasa, no llegan a acuerdos Bolívar y San Martín. Es decir, San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil el 26 y 27 de julio. Las negociaciones fracasan. Hay una frase muy célebre referida a este momento. Dicen, dos soles no brillan en el mismo firmamento. No, no brillan en el mismo firmamento. Por lo tanto, solo uno debía quedarse. Considero también de que San Martín emprende la retirada ante la falta de recursos, mientras que Bolívar sí tenía los recursos para poder ingresar al Perú y proclamar la independencia. Bien, hasta aquí ya vimos las incidencias de la incursión de San Martín en el Perú. Bien, vamos a ver un mapa que nos puede ayudar al respecto. Y acá lo tenemos. Bien. San Martín, vamos acá a ubicarnos, ¿ya? San Martín parte a Mendoza, ciudad trasandina de Argentina. Cruza el Paso de los Andes para llegar a Santiago. Y de Santiago a Valparaíso. Bien, pero justamente en esta llegada de San Martín de Temuco, que es la zona, es la ciudad Temuco, vamos a decir así, la zona, por ende, la ciudad más próxima a la frontera entre Argentina y Chile, en Chile. Él llega a Temuco, pasando por los Andes, y de Temuco se dirige a Santiago y de Santiago a Valparaíso. Camino de Mendoza a Santiago se produce la batalla de Chacabuco, ya en territorio chileno, en 1817, y camino de Santiago a Valparaíso se produce la batalla de Maipú en 1818. Con ello, San Martín, en la batalla definitiva, Maipú, junto a Bernardo O'Higgins, para el lado patriota, logran derrotar al ejército realista e independizar Chile. Al contratar a Lord Cochrane, parten de Valparaíso, el puerto más importante de Chile, parten de Valparaíso y desembarcan en Pisco, específicamente en la bahía de Paracas, Pisco. Bueno, San Martín se va a Pisco y desde Pisco se va a Lima, aunque cabe señalar que antes de Lima llega a Huaura y de Huaura recién llega a Lima. Bien. Los españoles lo que hacen es irse de Lima, acantonarse en el sur, acantonarse en el centro, acantonarse en el sur para arremeter contra San Martín, quien se ubicaba en Lima. San Martín manda una expedición hacia la sierra, hacia el centro y el sur, la expedición de Álvarez de Arenales, la cual no va a tener mucho éxito. Se le llama campaña a intermedios. Bien. Por eso es que en 1822 se produce la entrevista de Guayaquil. ¿Ya? La entrevista de Guayaquil y es Bolívar, y ya lo explicaré después, Bolívar el que llega a Guayaquil primero, donde se entrevista
después de todo este paso, Bolívar llega a Guayaquil y se entrevista con San Martín. A partir de ahí, San Martín se retira y es Bolívar el que queda al mando de la expedición libertadora. Por eso, primero llega la corriente libertadora del sur, por eso empezamos por ahí, y luego, después, llega la corriente libertadora del norte con Bolívar. La del sur con San Martín, la del norte con Bolívar. Llega después. Llega después. Primero la del sur, porque llega primero al Perú, y luego es la del norte. ¿Ya? Llega después. Bien, y compartamos también una última imagen, ahí tenemos, sobre las corrientes libertadoras. Bien. Ahora vamos a compartir y ven, ¿ya? Corriente libertadora del sur, dice, se denomina así al proceso de independencia de Argentina, Chile y Perú. Sucede que Argentina solo era independiente en esa parte de Buenos Aires y alrededores. Necesitaba expandir el proceso de independencia y consolidarlo. San Martín va hacia Mendoza, que ya se había unido a las Provincias Unidas de Buenos Aires, y desde ahí parte a Chile. ¿Ya? Ojo que San Martín también peleó por la independencia de Argentina. Él estuvo desde antes de que Argentina proclamara su independencia, ¿no? San Martín lucha por la independencia argentina y luego busca en el paso de los Andes, en el cruce de los Andes, independizar el resto del territorio argentino, de lo que ahora es el territorio argentino, independizar Chile y luego independizar el Perú. Bien, esto fue liderado por José de San Martín. Bien, el primer país en proclamar su independencia es Argentina en 1816. Luego ejecutó planes para liberar el Perú y para ello preparó el ejército de los Andes en Mendoza. ¿Ya? Bien, sucede que los generales Belgrano, Rondó, Castelli prepararon incursiones patriotas para independizar el Alto Perú y el Perú, llegar al Perú, que era el centro del poder español. ¿Por dónde? Por el Alto Perú, Bolivia, es decir, parten desde Buenos Aires, se van hacia los Andes argentinos, desde los Andes argentinos a lo que ahora es Bolivia y de Bolivia al Perú. Esas incursiones fracasaron porque justamente el centro y el sur eran el bastión del poder español en Sudamérica, el último bastión del poder español en América. Era Lima también, pero vamos a ver cuál es la estrategia de San Martín. San Martín, a diferencia de Belgrano y de Castelli, tiene otra idea. La idea era desestabilizar el poder español en Lima y por ende en el Perú. Por eso es que él independiza Chile, aprovechando que va a sorprender a las fuerzas españolas yendo por el terrible paso de los Andes, llega con sus tropas, se junta con Bernardo O'Higgins, proclama la independencia de Chile para enrumbar al Perú. Bien, ¿cuál es el objetivo de la corriente libertadora del sur? El objetivo era derrotar al ejército realista y anular el poder español concentrado en Lima. ¿Por qué? Porque yendo de Valparaíso al Callao y del Callao a Lima, lo que iba a hacer es tomar Lima, tomar el centro del poder español para desestabilizar a las fuerzas españolas, desestabilizar el poder español en el Perú. ¿Cómo? Asestando un golpe a Lima. Esto haría que las fuerzas realistas
se desarticularan, se terminaran desarticulando en el territorio peruano. Me remito, como digo, a las fuerzas españolas. Bien, entonces San Martín llega a Lima, el virrey La Serna, ya hubo un problema porque primero San Martín se entrevista con el virrey Pezuela, luego hay un cambio de mando y de facto es nombrado La Serna, ¿ya? En el motín de Asnapuquio, se produce el motín de Asnapuquio, luego de la reunión de Punchauca, viene el motín de Asnapuquio y las tropas realistas desconocen a Pezuela y proclaman a La Serna. Y hasta ahí el plan de San Martín iba bien, porque logró a desestabilizar el poder español. La Serna sale de Lima para buscar fuerzas. Imagínense hasta dónde había llegado San Martín. Pero San Martín también sabía que las fuerzas españolas estaban dispuestas y tenían la gran probabilidad de recuperar el poder en el Perú. Pero ya proclamó la independencia, ya está ahí, ya está desestabilizando, y ese fue un avance. Causas. Don José de San Martín buscaba obtener la independencia del Perú y pertenecer en un cargo de, no, sería acá. Don José de San Martín buscaba obtener la independencia del Perú y permanecer en un cargo de esta. ¿Verdad? Bien. Las reformas políticas que causaban malestar a las sociedades de donde provenían tanto José de San Martín y Simón Bolívar. Bueno, la idea de José de San Martín era, por un lado, es obvio que, a ver, acá dice permanecer en un cargo en el Perú. No es tan, como señala la fuente, eso no podemos tomarlo como tan objetivo, porque San Martín se le nombra protector porque no había entre los patriotas alguien que se encargara de dirigir el proceso. Por eso es que se le nombra protector del Perú, para que él dirija el proceso de independencia, sin participación directriz de los peruanos. Por eso se dice que la independencia del Perú la encabezaron extranjeros, no peruanos. Bien, otra de las causas es la crisis española causada por la invasión napoleónica. Esa fue decisiva. Bien, entonces vamos a ver otros aspectos más. Por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno quería San Martín para el Perú? Él había pensado en un gobierno monárquico constitucional, es decir, que se convoca a un aristócrata de Madrid, a un príncipe de Madrid, se dice así, es decir, a un aristócrata madrileño, para que llegara al Perú y junto al parlamento formado por peruanos gobernase estas tierras. Es una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el señor Bernardo de Monteagudo le dijo lo siguiente a San Martín: el Perú no está maduro para la república, por lo tanto debía permanecer como una monarquía, pero con un parlamento, una monarquía parlamentaria, donde los peruanos ventilasen sus problemas y expusiesen sus demandas ante la autoridad. Y esta idea, que no la compartía San Martín en un principio, porque sabemos que Argentina y Chile fueron repúblicas desde su nacimiento, terminó por ser aceptada por San Martín. O sea, Bernardo de Monteagudo llegó a convencer en este sentido a San Martín. Bien. Entonces, las causas serían las siguientes.
la crisis española causada por la invasión napoleónica. Otra, las reformas políticas. Me remito a las consecuencias de las reformas borbónicas tan impopulares, que terminaron siendo tan impopulares entre los españoles americanos y también entre las autoridades indígenas locales. Luego, la idea de José de San Martín de que la independencia debe ser continental, y su plan tuvo éxito. Consecuencias de la corriente libertadora del sur: la independencia de Chile, la del Perú y prácticamente toda Sudamérica, la abolición de la esclavitud y la destitución de la monarquía en el Perú. Bien, ¿qué sucede? ¿Por qué no vino ese príncipe de Madrid? Porque los españoles no aceptaron. Los españoles no aceptaron. Pezuela, en un principio, fue de la idea de incorporar autoridades locales, ¿no?, con toma de decisión en el virreinato. La idea de la Serna era semejante: algunas reformas, pero sin independencia. San Martín quería la independencia, pero bajo un proyecto de gobierno monárquico constitucional. No se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, San Martín es nombrado protector y el Perú no pudo ser monarquía nunca. Entonces, eso es todo. Ya les estaré alcanzando el resumen. Creo que son dos: la contrarrevolución de Abascal, y también les estaría alcanzando el resumen de la corriente libertadora del sur. Muchas gracias. Nos vemos. Ya, profe, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor.